¿Qué tal? Bienvenidos. En nuestro encuentro anterior estuvimos analizando los grandes desafíos que el liberalismo clásico le planteó a la ortodoxia. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las respuestas teológicas más influyentes del siglo XX, la neortodoxia. Y ojo, este movimiento no salió de la nada, ¿eh? Nació de un mundo que estaba en una crisis profunda, como una reacción a una teología que para muchos ya había perdido completamente el norte. Miren, esta advertencia es básicamente el motor de todo nuestro análisis. Un fervor que no tiene fundamentos sólidos puede ser muy peligroso. Por eso, comprender las ideas que vamos a explorar hoy es absolutamente crucial para que podamos desarrollar ese discernimiento que tanto necesitamos, sobre todo en una época como la nuestra, donde las ideas sobre la verdad se cuestionan a cada rato. A ver, para que entendamos bien esta revolución, primero tenemos que entender el mundo que la provocó. Piensen en esto. A principios del siglo XX, la teología protestante en Europa estaba dominada por el liberalismo clásico, una corriente superoptimista que confiaba ciegamente en la capacidad humana, en el progreso, en la razón. Pero toda esa confianza estaba a punto de estrellarse de frente con la cruda realidad. Y aquí es donde todo choca. Es una colisión frontal. Por un lado teníamos una teología basada en la bondad inherente del ser humano y su progreso, y por otro, ¡pum!, la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, que demostró que ese optimismo era, francamente, insostenible. El mundo ya no parecía ir hacia un futuro mejor. Al contrario, parecía que se asomaba a un abismo. Y fue justo ahí, en medio de esa desilusión tan profunda, que surgió una respuesta radicalmente nueva. En medio de todas esas ruinas, de ese optimismo hecho pedazos, aparece una figura que va a cambiar el rumbo del pensamiento teológico para siempre. Se trata de un joven pastor suizo llamado Karl Barth. Él, al ver la desesperación de su época y el vacío que dejaba el liberalismo, ofreció una visión de Dios y de la fe que era radicalmente distinta. Ahora, lo que es fascinante de esto es que podemos señalar un año muy específico. Se dice, y con mucha razón, que la teología contemporánea nació en 1919. ¿Por qué? Porque fue con la publicación de la segunda edición de su comentario a la Epístola a los Romanos que Barth literalmente desató una tormenta intelectual. Y créanme, esto no es para nada una exageración. El libro de Barth no fue una simple actualización de ideas, ¿qué va? Fue una demolición, fue una bomba que cayó en el tranquilo campo de juego de los teólogos liberales y destrozó todas sus ideas sobre un Dios cercano y un hombre bueno por naturaleza. El impacto fue inmediato y de verdad muy profundo. Miren, esta es probablemente la mejor analogía para que entendamos la magnitud de este cambio. El liberalismo había puesto al ser humano en el centro del universo teológico, lo que conocemos como antropocentrismo. Lo que hizo Barth de un solo golpe fue sacarlo de ahí y volver a poner a Dios en su trono. Fue un giro radical que alejó la teología de la experiencia humana para volver a centrarla en la palabra y en la soberanía de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál era la idea central de esta nueva teología? Pues todo, absolutamente todo, comenzaba con una concepción nueva y sobrecogedora de quién es Dios. Para Barth, Dios no es una simple extensión de nuestra experiencia o de nuestra razón. Dios es totalmente otro. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios está más allá. Está por encima, está fuera de la creación y de todo lo que podamos comprender. Es completamente distinto y superior al universo. No es una fuerza que encontramos simplemente mirando hacia nuestro interior. Y esta imagen ilustra de manera brillante cómo se revela ese Dios. La revelación no es un descubrimiento que hacemos los humanos, no es algo a lo que llegamos con nuestra razón. Es, en las palabras de Barth, una perpendicular que viene de arriba. Es una irrupción de lo divino en lo humano que nos confronta y nos juzga. No es que nosotros subimos a Dios, es que Él desciende a nosotros. Sin embargo, la solución que propuso la neoortodoxia trajo consigo un nuevo y profundísimo debate. Y este punto, atentos aquí, se convertiría en uno de los más controvertidos de todo el movimiento, su postura sobre la Biblia. Aquí está la distinción clave, y quiero que presten mucha atención. Para la visión ortodoxa de toda la vida, la Biblia es, en su totalidad, la palabra inspirada de Dios. Punto. Para Barth, la Biblia no es la revelación en sí misma, sino un testigo humano, una señal que apunta hacia esa revelación. Según él, la Biblia se convierte en palabra de Dios solo en el momento en que Dios la usa para revelarse a una persona. ¿Ven la diferencia? Y claro, esto nos lleva a una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta que redefinió el debate teológico. Si consideramos que la Biblia es un testimonio humano y por lo tanto falible, ¿qué pasa con su autoridad?
Esta cuestión sobre la naturaleza de las escrituras se convirtió en un punto de quiebre no solo con sus críticos, sino dentro del propio movimiento neortodoxo. Este nuevo problema, como era de esperarse, creó fracturas. El debate más famoso fue entre el mismo Karl Barth y Emil Brunner. En esencia, la bronca era sobre una pregunta clave. ¿Acaso Dios deja pistas sobre sí mismo en la naturaleza o en la conciencia humana? Brunner decía que sí, que existía un punto de contacto, pero Barth lo negaba rotundamente. Para él, no había ningún puente entre Dios y la humanidad que no fuera Jesucristo mismo. Así que, como pueden ver, la revolución de Barth no trajo respuestas definitivas. Más bien, fue como abrir una nueva caja de Pandora de preguntas teológicas. Su legado sigue siendo, hasta el día de hoy, objeto de un debate intensísimo que ha moldeado la teología por décadas. La idea de la Biblia como un testigo en lugar de la palabra misma abrió la puerta a interpretaciones todavía más radicales. Teólogos como Paul Tillich o Rudolf Bultmann llevaron estas ideas a nuevos extremos, reinterpretando los relatos bíblicos de forma simbólica o incluso buscando desmitologizarlos. El punto crucial que quiero que entiendan es que la tensión que Barth introdujo sigue definiendo gran parte del debate teológico actual. Y así cerramos. Cerramos con la pregunta que la neortodoxia dejó resonando a través de toda la teología del siglo XX y que llega hasta nosotros. ¿Es la escritura un plano divino, un texto con autoridad inmutable, o es más bien una señal humana, un testimonio falible que apunta hacia una verdad que está más allá de las palabras? La respuesta que demos a esta pregunta sigue definiendo los debates teológicos hasta el día de hoy. Mediten en esto.